Bendiciones, mis apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con nuestro mensaje titulado Verdades Bíblicas versus Verdades Bíblicas. Hemos estado presentando estas verdades en diferentes contextos, diferentes formas, presentando los mismos textos para que no haya excusa y si la persona no lo entiende de una manera, lo pueda entender de la otra. Estas verdades bíblica versus verdades bíblicas son los temas cristocéntricos versus los temas no cristocéntricos. Son las verdades que son exclusivamente para el pecador no justificado contra los textos bíblicos que son exclusivamente para los ya justificados. Son los textos bíblicos que ya hemos dicho que hay dos conjuntos de verdades, que es el conjunto de verdades que es para el pecador que no ha sido justificado y el conjunto de verdades que son para los ya justificados, para que se mantengan firmes, para que lleguen al ideal de Dios, a la perfección y la consecuencia si se vuelven hacia atrás. Así que por lo tanto, en esta guerra que ha habido, queremos que haya paz. Y una manera de que haya paz es precisamente presentando la verdad bíblica versus verdades bíblicas, en el mismo tiempo que la vamos presentando, estas verdades contrarias, están realmente contrarias. ¿Por qué? Porque cada uno juega un papel diferente y cuando un texto bíblico quiere ocupar el lugar del otro, entonces se vuelven verdades bíblicas versus verdades bíblicas. No se olvide eso. Cuando esta verdad quiere ocupar el lugar que no le corresponde, se convierte ahora en verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Romanos 5:20. Romanos 5:20 verso Hebreos 6:4 al 6. Es decir, Romanos 5:20 contrario a Hebreos 6:4 al 6 y Hebreos 6:4 al 6 contrario a Romanos 5:20. ¿Qué dice Romanos 5:20? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora tenemos uno contrario que dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial y recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y el texto comienza diciendo, es imposible que los que una vez recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Es decir, ese texto comienza con dos imposibilidades. Comienza diciendo, es imposible, y luego dice, renovado, es imposible renovado para arrepentimiento. Así que nosotros vemos aquí, entre las verdades bíblicas versus verdades bíblicas, tenemos aquí Romanos 5:20 y Hebreos 6:4 al 6. Ahora, ¿por qué verdades bíblicas versus verdades bíblicas? Lo que sucede es que Romanos 5:20 es para el pecador que no ha sido justificado, que no importa cuán bajo haya caído, para que no se vaya a creer que su condición tan baja lo pone fuera del alcance de la misericordia de Dios. Una vez que ese texto bíblico juega su papel en el individuo y es alcanzado y sobreabundó la gracia sobre él, no puede volver hacia atrás, porque si vuelve hacia atrás, entonces se va a encontrar con la triste realidad de Hebreos 6:4 al 6, que dice que a los que recibieron, que es imposible que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial recayeron, sea renovado para arrepentimiento. Verdades bíblicas no creídas. Nosotros tenemos una sesión titulada Verdades bíblicas no creídas, donde nosotros presentamos todas las verdades que son para los ya justificados, para que se mantengan firmes y las consecuencias si vuelven hacia atrás. No son aceptadas por la iglesia y son rechazadas precisamente por estas verdades que nosotros, esta verdad primera que nosotros vamos a ir presentando, rechazando la verdad de segunda, que son para los de adentro. Verdades bíblicas versus verdades bíblicas. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Verso a Hebreos 10:26 hasta el 31, que dice que el que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio por su pecado. Otra verdad bíblica que ha sido rechazada, que mientras la Biblia dice que ya no hay más sacrificio por su pecado, la iglesia dice que sigue habiendo sacrificio por su pecado. Como la cita anterior, que donde dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento, la iglesia dice que sí sigue, que sí puede ser renovado para arrepentimiento. ¿Y cuáles son tus bases bíblicas? Precisamente las citas anteriores, como Romanos 5:20 y 1 Juan 1:9. Vaya, ¿cuántos disparatadas se están haciendo en las iglesias? Porque no han entendido
que cada texto ocupa su lugar. Y que estas verdades primeras, como Romanos 5:20 y 1 Juan 1:9, como ya lo presentamos en otro mensaje, se convierten en basura para aquellos que una vez que juega su papel, vuelven hacia atrás. ¿Y por qué se convierte en basura? Porque no tienen el respaldo de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la evidencia bíblica de eso? Precisamente la verdad que nosotros estamos presentando de Hebreos 6:4-6, 10:26 y todas las verdades bíblicas que ya hemos presentado y seguiremos presentando. Ya presentamos dos, ¿verdad? Romanos 5:20, verso Hebreos 6:4-6, 1 Juan 1:9, verso Hebreos 10:26 al 31. Yo nada más cito casi siempre el verso 26, pero cuando te lee el 31 dice el texto, porque si cuando tiempo de Moisés el que pecaba era muerto ahí mismo, ¿qué será ahora bajo la sangre del mismo Hijo de Dios? Automáticamente su nombre borrado del libro de la vida. Hechos 3:19, arrepentido y convertido para que sean perdonados vuestros pecados. Verso a 2 de Pedro 2:20 y 21. 2 de Pedro 2:20 y 21 dice que el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de justicia y volvió hacia atrás, mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Precisamente por las dos declaraciones bíblicas ya presentadas anteriormente y las que vamos a seguir presentando más adelante. Porque ya es imposible ser renovado para arrepentimiento y porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Eso dice la Biblia, aunque la Biblia enseña lo contrario. Pero al fin y al cabo lo que cuenta es lo que diga la Biblia y no lo que diga la iglesia o los pastores. Qué cosa esta, ¿eh? Así que entonces, es decir, que Hechos 3:19 se convierte en una verdad que se convierte en basura, porque una vez que la persona se arrepintió y fue convertida y vuelve hacia atrás, 2 de Pedro dice que mejor te hubiera sido no haber nacido después que tú fuiste sacado de la inmundicia y volviste hacia atrás. Oye, qué tremendo esto. Verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Yo no sé ahora qué van a hacer los pastores y los ancianos, corruptos, impíos, que no quieren aceptar la verdad y no permiten que esta verdad se presente en los púlpitos a las iglesias. Porque los púlpitos además es para presentar temas cristocéntricos, que son las verdades que son para el pecador que no ha sido justificada. ¿Y cómo vamos a sostener de pie y llegar a la perfección la iglesia? La iglesia no puede llegar a la perfección si no permite que se presente las verdades que son exclusivamente para lo de adentro. Las verdades exclusivamente para lo de adentro son más importantes que las cristocéntricas. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con traer a los pecadores de afuera a la iglesia y después que entran no se les permite que reciban la otra parte de la verdad, que eso es lo que lo van a llevar a la perfección, sino que con esa verdad se mantienen entonces en su concepto de que sí pueden pecar todas las veces que quieran y que pueden ser perdonados todas las veces que pequen, cuando eso no es bíblico. No es bíblico. Porque en Hebreos 9:7 ya hemos citado, se intercede solo por pecado e ignorancia. Pero vamos a seguir avanzando. Verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Verso a lo que dice Hebreos 12:17, que dice que aunque la procuró con lágrimas, no encontró oportunidad para la retratación. Ahí no valió el corazón contrito y humillado. También como Mateo 27:3, que fortalece un poco más a Hebreos 12:17, donde hablando del caso de Judas, que dice que una vez que arrepentido vino y devolvió la plata, pero lamentablemente su arrepentimiento no fue aceptado, porque hay dos clases de arrepentimiento. Está el arrepentimiento que es otorgado por Dios y está el arrepentimiento del hombre, que Dios no acepta el arrepentimiento del hombre. El único arrepentimiento del hombre que Dios acepta es el que Él le otorga al hombre. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, ¿a quién están buscando los que están en la iglesia? ¿El diablo? No, están buscando a Dios. ¿Y por qué están buscando a Dios? Si Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. Porque dice en Filipenses 2:13 que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y claramente que eso en virtud de una sangre que ya fue derramada. Así que por lo tanto, vemos contrario, estos textos bíblicos, Salmo 51:17, está contrario a lo que es Hebreos 12:17, Mateo 27:3 y el deseado de toda la gente. Bueno, no bueno mencionar el deseado de toda la gente, página 260, porque estamos tratando textos bíblicos, verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Pero no está de más recordarle esa parte.
Tenemos también verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Proverbio 24:16. Porque 7 veces cae el justo, pero se volverá a levantar. Esto es terrible, porque ahora tenemos el libro de Ezequiel, nosotros tenemos el capítulo 3, capítulo 18 y capítulo 33 que presentan todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque la Biblia se contradice. No, lo que sucede es que Proverbio 24:16 es un texto bíblico que está hablando para lo que cae en manos de los impíos, no para lo que cae en el pecado. Dicho sea de paso, no está en relación con eso. Y por lo tanto, ahora se quiere tomar esos textos bíblicos para poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Esas son de las verdades que están contrarias. Proverbio 24:16 está contrario a Ezequiel 33:13. Escuchen lo que dice Ezequiel 33:13. Ezequiel 33 dice: cuando yo haya dicho al justo, ciertamente vivirá, y él, confiando en su justicia, después comete iniquidad, no se recordará toda la justicia que había practicado, sino que a causa de la iniquidad que cometió, morirá. Eso está en perfectamente armonía con Hebreos 6:4-6, Hebreos 10:26-31 y 2 de Pedro 2:20-21, este texto bíblico. Pero también lo fortalece un poquito más también el verso 12. Escucha lo que dice el verso 12. El verso 12 mantiene el equilibrio entre la verdad bíblica versus verdades bíblicas. Dice allí el verso 12 de Ezequiel capítulo 33:12. Oiga lo que dice allí. Además, oh hijo de hombre, di a los miembros de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que peque. Oye bien, la justicia del justo no lo librará el día que peque. La Biblia dice que peque contra mí, lo borro de mi libro. Y al inicuo no le será tropiezo su iniquidad el día que se aparte su iniquidad. El inicuo, aquí está hablando en el contexto del pecador que no ha sido justificado. Mire, en el verso 12, nosotros tenemos dos verdades bíblicas. Una para el pecador y una para el justo. Es decir, verdad bíblica versus verdad bíblica. Y aquí se presenta la armonía. Porque hay personas que han cometido el error creyendo que el inicuo del que está hablando aquí es de uno que fue justificado y volvió hacia atrás. No, es que ese inicuo del cual se está hablando aquí es del pecador que por naturaleza nace siendo pecador y que no ha tenido un encuentro con Cristo y no se ha aplicado a la sangre de Cristo Jesús. Por eso el verso 12 aclara los mensajes de Ezequiel capítulo 3, capítulo 18 y el capítulo 33. Óigalo bien, aquí están las dos clases de verdades bíblicas. Verdad bíblica versus verdad bíblica. En el verso 12, muy bonito esto. Lo voy a volver a leer. Además, oh hijo de hombre, di a los miembros de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que peque. Y al inicuo no le será tropiezo su iniquidad el día que se aparte su iniquidad. Así pues, el justo no vivirá el día que peque. Está mirando. El texto deja claramente que del inicuo que está hablando no es del que ya fue justificado, del justo. Esta versión que hemos estado compartiendo con ustedes de verdades bíblicas versus verdades bíblicas, la primera es para el pecador y la segunda es para el justo. Y entre las verdades bíblicas versus verdades bíblicas tenemos aquí dos verdades que se van a presentar que hace diferencia entre quién es el justo y quién es el pecador. Así que por lo tanto, es lamentable que nosotros tenemos aquí a Proverbio 24:16, que está contrario a lo que es Ezequiel 33:13. ¿Por qué es tan contrario? Porque ya ese texto se pone en contradicciones cuando se lo quiere forzar a realizar una parte que no le conviene. Así que por lo tanto, Proverbio 24:16, siempre lo hemos dicho, lo vamos a repetir, es para el pecador que no, perdón, es un mensaje para los justos que caen en manos de los impíos. No está hablando de la caída del justo en el pecado. Recuerde que hay una guerra, un conflicto entre el bien y el mal, como la experiencia de Cristo cayendo en manos de los impíos. Los justos caen en manos de los impíos si el Señor lo permite. Es como el caso de Job. Job cayó en manos de los impíos porque el Señor se lo permitió y fue librado también. Los apóstoles que cayeron en manos de los impíos fueron librados. Los reformadores de la Edad Media también cayeron en manos de los impíos y serán librados porque resucitarán para vida eterna. Así que por lo tanto, no saquemos un texto fuera de contexto. Verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Qué lindo, mis hermanos, es poder armonizar una verdad bíblica con
con la otra. Esta verdad bíblica versus verdad bíblica no es que están contrarias, sino que la han puesto contraria. Porque se han sepultado las verdades para lo justo, que son las verdades no cristocéntricas, y no dejan de ser cristocéntricas porque el centro de las escrituras es Cristo. Pero se dice que no son cristocéntricas porque las verdades cristocéntricas apelan al sentimiento de los pecadores, y las verdades no cristocéntricas penetran hasta lo más profundo y le hacen ver la condición del individuo y la consecuencia en la que caen una vez que desprecia la sangre de Cristo Jesús. Son más fuertes las verdades no cristocéntricas, porque te está hablando que una vez que tú entras no puedes salir. Si saliste, lamentablemente no va a poder entrar. ¿Y por qué? Porque no hay más sangre disponible. Y no es que Dios dejará de amarlo. Dios nunca dejará de amar a ninguna de estas personas, pero lamentablemente, aún amándolo, no le quedará de otra que darle fuego. ¿Y por qué? Porque lamentablemente Él no puede hacer ninguna otra cosa, porque no hay gracia sin sangre para el transgresor. Adán y Eva fueron justificados porque había una gracia acompañada de sangre. Pero para esto que se aplica esa gracia acompañada de sangre y vuelve hacia atrás, se embromó porque ya no hay más sangre disponible. Muy bien. Otra verdad bíblica. Vamos a seguir en este mismo tenor. Ezequiel 18, 21 al 23. Vamos a leerlo. Ezequiel 18, 21 al 33. Al 23, perdón. Escucha lo que dice Ezequiel 21 al 23. Pero si el inicuo se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido, guarda todos mis mandamientos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguno de sus pecados que había cometido le serán recordados, sino que vivirá por la justicia que practicó. Yo no me complaco en la muerte del pecador, declara el Señor de señores, sino en que se arrepienta de su mal camino y viva. Ahora vamos a ver verso verdad bíblica. Vamos a tomarlo ahí mismo en el verso que sigue. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad e inmundicia como la que practica el pecador, toda su justicia que había practicado no le será recordada, sino que en la iniquidad que cometió y en los pecados que practicó, en ellos morirá. No hay redención para este. Mientras que para el primero hay redención, para el segundo no. Pero eso son verdades bíblicas versus verdades bíblicas, porque para el primero hay redención, pero para el segundo no hay redención si vuelve hacia atrás. ¿Está entendiendo? Voy a leer eso para que usted vea. Voy a leer el verso 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad e inmundicia, como la que practica el pecador, o sea, como la que practicaba él antes de su conversión, o como la que practica el pecador. Dice aquí, toda su justicia que había practicado no le será recordada, sino que en la iniquidad que cometió y los pecados que practicó, en ellos morirá. ¿Por qué dice que en ellos morirá? Porque ya no hay más sangre disponible. ¿Por qué dice que en ellos morirá? Porque es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Por qué dice que en ellos morirá? Porque el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. ¿Por qué dice que en ellos morirá? Porque el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de justicia y volvió hacia atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque morirá en su pecado. Así que los versos 21 al 23 es verdad bíblica, verso verdad bíblica al 24 porque están contrarios. ¿Por qué están contrarios? Porque para uno es redención, pero para el otro no. La Biblia lo dice. Por eso yo digo a ustedes, aquí lo que cuenta lo que diga la Biblia, lo que dice la Biblia. Las iglesias dicen todo lo contrario. No, si tú fuiste sacado de la inmundicia y conociste el camino de justicia y volviste hacia atrás, nosotros te redimimos, te volvimos a meter en la iglesia. Sí, lo puedes meter, lo puedes inscribir ahí otra vez en tu libro, otra vez. Pero se quedarán con su nombre inscrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Por eso dice el Ellen White que esa es una de las razones por las cuales dice el Ellen White que hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Digo una de las razones porque aquellos que han recibido el bautismo del agua y no han recibido el bautismo del Espíritu nunca han experimentado la conversión, nunca han estado salvos, están perdidos con esperanza, y como no han recibido el bautismo del agua y del Espíritu, también su nombre está inscrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Los nombres se comienzan a ponerse a partir de una gente es declarada hijo de Dios por el cielo, que es cuando se recibe el bautismo del agua y del Espíritu. Cuando se recibe el bautismo del agua y del Espíritu, es declarada hijo de Dios, su nombre inscrito en el libro de la vida, y hay de él si vuelve hacia atrás. Porque si volvió hacia atrás, dice la Biblia que su nombre es borrado.
Es el único sitio donde los nombres son borrados de los libros de la iglesia. Se puede, y luego vuelve y se inscriben, vuelve y lo borra y vuelve y se inscribe en la iglesia adventista. Y quizá otras iglesias por ahí también. Pero no en el cielo no es así. Así que asegúrese su salvación, que esto es muy delicado. Es muy delicado, pero esa es la realidad. El verso 26 también dice: por tanto, si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por la misma iniquidad que cometió. Recuerde que este video lo estamos presentando bajo el contexto verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Mis enemigos, los escogidos de instrumento del diablo, que vamos a presentar un tema, lamentablemente no pueden refutar esta verdad que he estado presentando, la verdad del cuarto ángel, y la están ahora contradiciendo, empleando la verdad de que se convierten en basura para aquellos que ya son justificados y vuelven hacia atrás, porque ya no tienen el respaldo de la sangre de Cristo Jesús. Y las evidencias bíblicas son precisamente la verdad bíblica que le estoy presentando. Es terrible lo que está pasando, pero así está la cosa. Así que el verso 27 hasta el 28 vuelve a hacer lo mismo, retoma la primera parte del pecador y para aclarar lo del justo. Así que cuando usted se lee Ezequiel, capítulo 21 y 24, hasta el 24, del capítulo 18, tiene que tomar en cuenta que está hablando de dos tipos de personas. Uno que no ha sido justificado y el otro que ya es justificado. Y el mensaje es diferente, no es el mismo. Pero hay personas que el mensaje del pecador, los versos 21 al 23, se lo aplican al justo cuando vuelve hacia atrás y a su pecado. No ven, la Biblia dice que el inicuo si se arrepiente será justificado. Sí, pero está hablando del inicuo que no ha sido justificado, no está hablando del que ya fue justificado, porque ya fue justificado dice que morirá en su pecado. La Biblia dice morirá en su pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede arrepentir por sí mismo y él no se va a poder arrepentir por sí mismo. Y Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. El único arrepentimiento que Dios acepta del hombre es el que Él otorga al hombre en virtud de una sangre derramada. Aquella gracia que se le da al transgresor acompañada de sangre. Porque no hay para el transgresor gracia sin sangre. Vamos a tener que grabar también un video titulado Gracia, no hay gracia sin sangre para el transgresor. Y desplayar un poco más ese concepto. Porque hay una gracia barata que se está vendiendo por ahí. Hay una gracia que no la posee Dios. Dios no posee gracia sin sangre para los transgresores. Escuche bien. Dios no posee gracia sin sangre para el transgresor. Por eso es que al pecador que nació siendo pecador se le otorga una gracia acompañada de sangre. Y se le advierte una vez que es justificado para que no vuelva hacia atrás. Porque aunque Dios continúa siendo gracioso y tiene gracia, pero no podrá otorgarle gracia al transgresor porque no hay más sangre disponible. Así que vamos a continuar. Primera de Juan 2:1. Verdad bíblica versus verdad bíblica. Primera de Juan 2:1. Hijito mío, esto le digo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahora viene el texto contrario. Gálatas 2:17 y 18. Que dice, vamos a leerlo, eso hay que leerlo. Allí la palabra de Dios presenta que si después de haber sido justificado fuiste hallado pecador, Cristo no es ministro de pecado. ¿Ves la contrariedad? Pero no es que el texto está contrario. Lo que sucede es que la promesa de 1 de Juan 2:1 es para el que peca por ignorancia y la de Gálatas 2:17 es para aquellos que pecan deliberadamente. Dice que si después que fuiste justificado fuiste hallado pecador, es decir que pecaste conscientemente, Cristo no es ministro de pecado. Ahora bien, si tú no conocías esta verdad bíblica y había cometido pecado consciente y deliberado, pero no conocías esta verdad bíblica, yo te aconsejo, aférrate como Jacob del ángel a la promesa de Juan 8:32 y dile, ay Señor, perdóname, porque yo no sabía que en el santuario no se intercede por pecado deliberado. Así que por lo tanto, como yo no conocía esa verdad y tú dices, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, yo ahora me aferro a tu promesa y te pido que me suplica. Entonces el Señor hará lo siguiente, tu pecado consciente y deliberado lo vas a introducir en el santuario como un pecado de ignorancia porque tú no conocías esta verdad bíblica, porque los pastores no te lo habían enseñado, no te lo habían enseñado los laicos y porque estas verdades no se están predicando en las iglesias y ni tampoco la van a aceptar y no va a permitir que la prediquen. Y el que se atreva a predicar en los púlpitos, que se asegure que aquí no vamos a encontrar promoviendo esta verdad, porque no te lo van a permitir.
Cuando tú comiences a hacer la diferencia de la verdad bíblica que son para el pecador que no ha sido justificado y la verdad bíblica para el ya justificado y las consecuencias si vuelven hacia atrás, automáticamente tú y yo venimos siendo de un mismo espíritu y venimos perteneciendo al reino de los cielos, porque la gente que son un mismo espíritu no es tan contrario en su creencia. Y entonces nos veremos la obligación de tener que orar y seguir proclamando y trabajando juntos de la mano. Así que por lo tanto, Gálatas 2, 17 y 18, vamos a leerlo. Pero si procurando ser justificados por el Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es pues por eso Jesucristo ministro de pecado? De ningún modo, porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. ¿Y qué pasa contra el que es un transgresor del mandamiento? Dice Santiago 4:17, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Como el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y tú sabías y lo hiciste sabiéndolo, entonces ya tú sabes lo que hay. Es imposible ser renovado para arrepentimiento, dice la Biblia. No yo, la Biblia. Dice, no hay más sacrificio por su pecado, dice la Biblia. Dice la Biblia, mejor te hubiera sido no haber nacido, dice la Biblia. Dice, su nombre borrado del libro de la vida, dice la Biblia. Dice, no te tendré por inocente, dice la Biblia. Así que, por lo tanto, vemos verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Tenemos 1 Juan 2:1 versus Gálatas 2, 17 y 18. Textos que están contrarios. ¿Por qué están contrarios? Porque para uno hay una promesa de restauración, pero para el otro no hay promesa de restauración. Recuerde, esta verdad bíblica versus verdad bíblica. En una hay una promesa de salvífica y en la otra no hay promesa de salvación salvífica. ¿Y por qué? Porque no hay más sangre disponible. En la primera hay una salvación salvífica porque hay una sangre disponible que es para el pecador no justificado. En la segunda no hay salvación salvífica. ¿Por qué? Porque no hay sangre disponible. Por eso usted tiene que comprender esta verdad bíblica. No cometa el error, la estupidez de poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Por eso lo hemos titulado de verdad bíblica versus verdad bíblica. Muy bien, vamos a continuar. Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice que el Señor tomará nuestro pecado y le echará en el fondo de la mar. Mientras que hay un texto contrario, que es Éxodo 32:33, que dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. ¿Y por qué? Porque yo tomé tu pecado, yo te tomé, te redimí, tomé tu pecado y le eché en el fondo de la mar. Y eso lo hice en virtud de una sangre que fue derramada. Ahora, ya que tú no apreciaste esa sangre y volviste a la inmundicia, y ya yo no te puedo otorgar gracia sin sangre, porque ahora yo no tengo más sangre disponible. Sí tengo gracia, pero no tengo sangre. Lamentablemente no se puede otorgar la gracia sin sangre, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y ese texto de Romanos 6:23 es más para el ya justificado que para el de afuera. Porque al de afuera se le aplica en el tiempo final. Porque cuando la persona muere rechazando el evangelio, se dice, no, la paga del pecado va a ser muerte porque rechazaste el evangelio. Pero para el que está adentro, se le dice, no peque, porque si peca, la paga del pecado es muerte. No es de que es redención, no hay redención sobre redención. Hay una sola redención. Fuiste redimido por una redención. No hay otra redención, no hay doble. Este texto bíblico también es apoyado por Nahum 1:3. Nahum 1:3 también fortalece a Éxodo 32:33, porque allí explica por qué la palabra de Dios presenta que el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Porque a veces, leemos los textos bíblicos, pero no nos hacemos la pregunta, ¿por qué dice Jehová que el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro? Bueno, ya lo hemos estado explicando por aquí, porque ya no hay más sangre disponible, ya hemos estado explicando, porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, Nahum 1:3 dice allí, paciente Jehová y enorme su poder. Ahí hay una verdad bíblica versus una verdad bíblica. Pero en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquí hay una contrariedad. Así que paciente Jehová y enorme su poder. ¿Para quién? Para con el pecador que no ha sido justificado. Pero en ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? El que una vez Jehová fue paciente
que le toleró su pecado hasta 70 veces 7, y una vez que le toleró su pecado hasta 70 veces 7 antes de la justificación, luego que fue justificado, volvió a lo mismo, entonces dice aquí, no tendrá por inocente al culpable. Ese texto bíblico está en perfecta armonía también con número 14 y 18. Número 14 y 18 dice, grande y amplio es Jehová en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. Yo estoy leyendo aquí en Nahum 1:3 y esa misma cita se encuentra en Nahum, en número 14 y 18. Aquí también tenemos el verso 12. Dice, aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo. Recuerden, estamos explicando por qué dice eso 32-33, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro, dice Jehová. ¿Por qué? Este verso bíblico del verso 12 dice, aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo. Está en el contexto del arrepentimiento. Recuerde que el arrepentimiento es sentir dolor por el pecado, es sentir aflicción. Y dijimos que no hay quien busque a Dios, el hombre no va a sentir ese asunto, entonces Dios pone en él ese sentir, le muestra su condición con la cual nació, y entonces Dios pone el arrepentimiento. Este mensaje que usted ve en Nahum capítulo 1, verso 3 y el verso 12 es un mensaje que va dirigido directamente a Nínive, porque ahora Nínive había experimentado la recaída. Al experimentar la recaída, ahora Jehová le dice, grande es Jehová y enorme su poder. Te di la salvación cuando te envié el mensaje a través del profeta Jonás, pero no tendré por inocente al culpable. Ahora que recaíste en lo mismo, volviste a que es lo mismo que tú eras antes de recibir el mensaje volviste a caer lo mismo de lo que tú eras cuando recibiste el mensaje de Jonás, y volviste a caer en aquello de la cual tú habías sido ya justificado y perdonado, ahora no te tendré por inocente. Por eso dice en el verso 12, aunque te he afligido, recuérdense que los ninivitas se afligieron, ¿se acuerdan? Y hicieron ayuno y todo eso, dice allí, no te afligiré de nuevo. ¿Qué indica eso? Colapsate, ya no hay más nada que buscar en ti. Porque en la Biblia no está contemplado el reperdón o el reperdón. Eso no está contemplado. Del Génesis al Apocalipsis usted no va a encontrar eso en ninguna parte. Y nosotros nos vamos a encargar por estos medios, la verdad, del cuarto ángel, de todos los relatos, uno por uno, y sobre todo aquellos que fueron justificados y perdonados, le vamos a demostrar que no volvieron hacia atrás, y si volvieron, no fueron redimidos. Oiga, ni como individuos ni de manera colectiva. De manera colectiva, cuando pecaban, el Señor, si era por ignorancia, concedía una oportunidad. Y en la segunda, si volvieran a repetir lo mismo, todos los que eran culpables se iban. Así era el asunto. Y si era deliberado, todos los que eran responsables de ese pecado deliberado también se iban. Porque no hay perdón para el pecado deliberado después de la justificación y del conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad acompañado de la justificación. Muy bien. Vamos a continuar, verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Así que es bueno que usted sepa que el mensaje de Nahum es un mensaje de condenación sin esperanza, mientras que el mensaje de Jonás es un mensaje de condenación con esperanza si se arrepienten, que precisamente se arrepintieron. El de Jonás, el de Nahum es sin esperanza de redención, porque ya ellos habían sido justificados y habían caído en lo mismo. Por eso en el mismo libro de Nahum también hay otro texto donde hace alusión, el mal no volverá a surgir dos veces. Es un texto bíblico que lo ha interpretado aplicando que en el cielo no volverá a surgir el pecado. Pero ese texto está más en el contexto del caso de los ninivitas que en la realidad del cielo. En el cielo no se pecará, y el que lo haga pagará ahí mismo. Porque usted cree que no es posible que una gente quiera pecar deliberadamente. Es posible, pero no va a pasar lo mismo que cuando ocurrió la primera vez. Porque cuando el pecado surgió, Dios tuvo que permitir que el pecado se desarrollara, que se viera la consecuencia y una serie de cosas. Pero ahora, por eso dice la Biblia, el mal no surgirá dos veces. ¿Qué indica eso? Que nadie va a pecar, y el que lo haga paga ahí mismo. Porque ya Dios no tiene que permitir que el pecado se desarrolle, porque demasiado desarrolló el pecado nosotros hemos visto hoy en día. Así que es bueno que se tomen en cuenta esos detalles. Vamos a continuar. Verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Isaías 1:18. Dice Isaías 1:18 que si nuestros pecados fueren como la grana, claro, estoy usando el término como si fuera un pecado no justificado, que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán el blanquecir, y si fuera el rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué linda promesa, ¿verdad que sí? Promesa para el pecador que no ha sido justificado.
Dice entonces un texto contrario, el número 14 y 18, que ya lo hemos citado, pero ahora lo tenemos en el contexto de verdad bíblica versus verdad bíblica. Dice allí, no tendré por inocente al culpable. Así que vemos que Isaías 1:18 está contrario al número 14 y 18. Dios no tendrá por inocente a los culpables. Eclesiastés 7:20 y 1 Reyes 8:46 están contrarios a 1 Juan 3:6 y 9. Ay. Verdad bíblica versus verdad bíblica. Escuche esto. Eclesiastés 7:20 y 1 Reyes 8:46, que eso es una misma cita, dice, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Óigalo bien. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Ahora, verso a 1 Juan 3:6, que dice allí, el que está en Cristo no peca, y si peca es porque no le ha conocido. Así que vemos que está contrario a Eclesiastés 7:20. Y dice el verso 9 de 1 Juan, el que está en Cristo no practica el pecado y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Vaya, qué cosa más linda. Ahora, ¿cómo armonizamos estas dos verdades bíblicas? Lo que pasa es que cuando Eclesiastés 7:20 y 1 Reyes 8:46 dice, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, es porque el justo, si le es fiel a Dios, no podrá ser fiel al diablo, a la ley de la tierra. Y si le es fiel al diablo, no le puede ser fiel a la ley de Dios. Es decir, nosotros los justos tenemos un problema, lo que hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, y por eso ha habido un conflicto, donde entonces, ¿por qué usted cree que Cristo murió? Cristo murió porque Él fue un pecador, un transgresor de la ley de la tierra. Por eso fue que lo mataron a Él, porque Él no se sometía a la ley espuria de los sacerdotes, no se sometía a la ley espuria de Roma y de las naciones, porque estaban en contrario. ¿Usted cree que si Cristo hubiese estado en armonía con la ley de los romanos y la ley de los sacerdotes, lo hubiera matado? No, era porque estaban contrarios. Ellos tenían leyes y normas que estaban contrarios a la divina, por eso lo mataron. ¿Por qué usted cree que mataron a los reformadores de Edad Media, millones y millones de cristianos? Porque eran hombres justos que no fueron fieles a la ley de la tierra. ¿Y qué usted cree que va a pasar con los justos de hoy en día? Ya está profetizado por la palabra de Dios. Mire lo que están haciendo. Están estableciendo leyes de homosexualidad y lesbianismo. ¿Y pueden los justos, los siervos de Dios, someterse a ese tipo de leyes? No. ¿Qué está haciendo el mundo? Va a establecer una ley dominical. No va a haber problema. Yo no tengo problema con guardar el sábado y el domingo como día de reposo. Yo no tengo problema, yo lo guardo. El problema va a ser cuando quieran obligarme a mí a quebrantar el sábado, el día de adoración a Jehová. Entonces no me quedará de otra, ¿qué cosa? Que recibir la consecuencia y voy a ser muerto, hay un decreto de muerte para mí, todos los fieles. ¿Por qué? Porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, porque no podemos ser fieles a la ley de la tierra y también a la ley del cielo. Y recuerde que la Biblia dice que respetemos la ley de la tierra porque son impuestas por Dios, pero mientras esté en armonía con la palabra de Dios. El problema es que los gobiernos y el mundo se están divorciando cada vez más de la palabra de Dios y las leyes legislativas cada día están estableciendo leyes contrarias a la divina. ¿Está entendiendo? Así que por lo tanto hay un conflicto entre el bien y el mal y eso nos pone a nosotros en una posición donde lamentablemente si le somos fieles a Dios, no vamos a poder serle fieles a la ley de la tierra. Y si le somos fieles a la ley de la tierra, no vamos a poder serle fieles a Dios. Por eso dice la Biblia, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No es porque no se pueda vivir sin pecar de manera inmaculada ante Dios. Y más adelante vamos a demostrar eso con un texto que es más claro y más directo. Pero vemos que Eclesiastés 7:20 y 1 Reyes 8:46 están contrarios. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan 3:6 que el que está en Cristo no peca. Y si peca, no le ha conocido. Y también una razón por la cual dice si peca no la ha conocido es porque cuando una persona peca por ignorancia, en realidad no se le toma en cuenta como pecado, aunque sufra cierta consecuencia. Moisés era un hombre fiel y no pecó contra Dios. Y lo de la roca, ese pecado no se toma en cuenta. Jehová le dice, ok, no va a entrar a Canaán, pero te va para el cielo conmigo. Cuando digo que no se le toma en cuenta en el contexto de que su nombre no es borrado del libro de la vida, cuando digo que no se le toma en cuenta el pecado por ignorancia, es en el contexto de que Dios no lo rechaza. Cuando yo digo que no se toma en cuenta su pecado, es porque hay todavía redención salvífica para esa persona. Por eso es que dice en la Biblia que está en Cristo no peca. ¿Por qué dice que no peca? Porque la única forma que lo puede hacer si lo hace por ignorancia, y dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe ser bueno y no lo hace. Y por lo tanto, esa persona se le hace conocer su falta, su error, y al hacerle conocer su error ya no puede volverlo a hacer nuevamente y no lo hacen.
Moisés volvió a cometer el mismo error 2 veces. Aarón cometió 2 veces el mismo error. Busca eso, mira a Elías si cometió 2 veces el mismo error. Ninguno comete el error, porque error es error. Y lo hacen por ignorancia, por una circunstancia momentánea. No es un hábito. Así que por lo tanto es bueno que usted entienda. Si la Biblia dice que el que está en Cristo no peque, y si peca porque no lo ha conocido, eso es verdad porque Dios lo dijo. Y eso es verdad bíblica, y eso fue tan inspirado como Eclesiastés 7:20. Hay personas que creen firmemente que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, pero no creen firmemente lo que dice 1 Juan 3:6, que el que está en Cristo no peque, y si peca porque no lo ha conocido. Eso no lo quieren creer ni lo entienden. Ni lo quieren entender tampoco, porque por lo menos si quisiera investigar por qué dice que no peque, y si peca porque no lo ha conocido. Porque una gente que, por ejemplo, me voy a atrever a querer pecar deliberadamente sabiendo yo lo que hay. Y dice también que no peca, ¿por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Mientras la simiente de Dios está en el hombre, que es participante de la naturaleza divina, la naturaleza pecaminosa está muerta, está sometida. Ahí es que entra Romanos 6:14, que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ay, 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 esas verdades bíblicas no se presentan en la iglesia. Usted ha visto un pastor diciendo, Señor, ustedes sabían que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó el don celestial, ya el pecado no se puede enseñorear sobre ellos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. No. Ay, ay, ay. Muy bien. Romanos 3:10. Verso Salmo 34:15. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno. Y Salmo 34:15 lo contradice, porque dice Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Y cómo es que si Romanos 3:10 me dice a mí que no hay justo ni a uno, ahora Salmo 34:15 me va a decir a mí que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, si no hay justo ni a uno? Están en contradicción porque lo que sucede es que Romanos 3:10 está hablando que no hay justo ni a uno en el primer Adán. Cuando usted se lee cuidadosamente la carta de Pablo a los romanos, se va a dar cuenta que Pablo está hablando del primer Adán y segundo Adán. En el primer Adán no hay justo ni a uno, pero en el segundo Adán todos somos santos y todos somos justos. Así que por lo tanto, Salmo 34:15, cuando dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, está hablando del que ya ha sido justificado, del que ya se le otorgó una gracia con sangre y se mantiene fiel. ¿Entendió la idea? Así que por lo tanto, todas estas verdades que nosotros estamos presentando aquí tienen una aparente contradicción, pero tienen una aparente contradicción no porque estén en contradicción, sino porque una es exclusiva para el pecador que no ha sido justificado y la otra para el ya justificado. Romanos 7, 18 y 19. Ay, 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 ay. Contrario a Judas 24 y 25. Ay, ay, ay. Romanos 7, 18 y 19 dice, porque el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, ese hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice Judas 24, 25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. ¿Y cómo es que él es poderoso para guardarme sin caída y sin mancha? El bien que quiero hacer no puedo hacer. Lo que sucede es que el apóstol Pablo está hablando de lo que es la experiencia del cristiano en la carne. El cristiano en la carne que recibió el bautismo del agua, pero no recibió el bautismo del Espíritu, el bien que quiere hacer no puede, el mal que no puede hacer, ese hace. ¿Por qué? Porque hasta que no sea participante de la naturaleza divina, no se puede cumplir en él lo que dice Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de él. Esa experiencia es la experiencia del apóstol Pablo, donde recibe un llamado. Al recibir el llamado, ahora él tiene que entrar a la experiencia que ya habían entrado los apóstoles. Mientras él reconoce esa condición, ahora el Señor se lleva 3 años allá a Arabia. Y durante 3 años apartado, ahora comienza a ser instruido directamente por el Espíritu Santo. Como Moisés fue apartado y fue instruido directamente por Dios a través del Santo Espíritu. Como los apóstoles fueron instruidos directamente por Cristo y después el Espíritu Santo continuó preparándolo. Cuando Pablo duró esos 3 años en Arabia, siendo instruido directamente por el Espíritu Santo, ya esta no era la experiencia de él. Ya esa no era la experiencia de que el bien que quiero hacer no hago, mal que no quiero hacer se hago. No, esa es la experiencia del apóstol Pablo antes de su conversión, antes de haber estado 3 años allá en Arabia conociendo. Usted no ve que mientras estaba en Arabia él dice que fue elevado hasta el tercer cielo y se le mostraron cosas que era difícil de poder explicar terrenalmente hablando. A partir de ahí, ya esa experiencia no era la de Pablo.
Hoy en día las iglesias la tienen eso. No, la Biblia dice que el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer. No te apures, yo tengo un abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Y se mantienen una serie de verdades que son para los no justificados y la experiencia que no ha experimentado la conversión, justificando su propio pecado. Mientras que no entienden que en Cristo hay poder para vivir sin pecar, como dice 1 Juan 3:6, como dice Judas 24:25. Así que por lo tanto tenemos Romanos 7, 18, 19, verso Judas 24:25. Y lo voy a leer, vamos a leerlo. Porque es unos textos bíblicos que a veces, por lo general, se me pasa mucho y casi no lo menciono. Ustedes notarán que algunos textos bíblicos como que han impresionado más en mi mente que otros. Pero vamos a leer Judas 24 y 25. Contrario a lo que es Romanos 7, 18 y 19. Dice Judas, vamos a leerlo, 24 y 25. Recuerden que el libro de Judas es un solo capítulo y por lo tanto nada más se cita versículos. El verso 24 y 25 dice, y aquel que puede guardarlo sin caída y sin mancha y presentarlo sin tacha al único Dios Salvador nuestro por medio de Jesucristo nuestro Señor, en presencia de su gloria, en regocijo, sean la gloria, el dominio, el honor, la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Permítame decirle que la última generación de cristianos, la última iglesia que Dios levantará, que es la iglesia del cuarto ángel o 144,000, dice la inspiración y la Biblia presenta que no fue hallado engaño en su boca. Esa gente van a vivir sin intercesor y no pecarán. Es decir, que Judas 24:25 se cumple en la iglesia triunfante. La iglesia triunfante de Dios es triunfante antes que Cristo venga. La iglesia no triunfa porque Cristo venga. Es antes que Cristo venga. La iglesia realiza dos triunfos. Primero, tiene el convencimiento de la verdad, de que en Cristo no se peca, y lucharán por vivir sin pecar, y luego entonces se verán bajo la prueba más terrible de la historia de la humanidad, y ahí ellos mostrarán firmemente de que ellos no pecan y vivirán sin pecar ante Cristo, porque dicho sea de paso, no habrá ni intercesor. Así que por lo tanto, es bueno que usted conozca esta verdad bíblica versus verdad bíblica. Esa cita es una cita que más daño le ha hecho a la iglesia, porque los pastores, que nada más están concentrados en diezmos y ofrendas, esos corruptos, que no le interesa presentar ni permite que se presente la verdad de que no son cristocéntricas, que son los mensajes de reforma, y no dejan de ser cristocéntricas, lo que pasa es que son más directos, porque apelan, llegan hasta allá, hasta los tuétanos del corazón. Ellos no le presentan esta verdad bíblica, nada más le presentan Romanos 7, 18 y 19. No, la Biblia dice que el bien que quiero hacer no hago, mal que no quiero hacer ese hago. O sea, el bien que quiero hacer no hago, mal que no quiero hacer ese hago. Ah, sí, pero entonces preséntame el Judas 24 y 25. Preséntame el 1 Juan 3, 6, 9. Dímele que nosotros vivimos sin intercesor y que los que vivan sin intercesor no puedan pecar, que la victoria es ahora que hay que alcanzarla. Así que estas son verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Mateo 18, 22. ¿Qué dice allí? Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Ese texto está contrario porque lo han utilizado para decir que Dios perdona hasta 70 veces 7. Mentira del diablo, eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Dios sí está dispuesto a tolerar tu pecado hasta 70 veces 7 antes de la justificación, es decir, antes del perdón. Vamos a presentar un tema de Manasés exclusivamente. Un hombre que el Señor lo toleró hasta 70 veces 7. Pero eso sí, el día que lo justificó, lo perdonó, no se atrevió a convertir la misma sinvergüenza. Así que la Biblia en ninguna parte dice que Dios perdona hasta 70 veces 7. En parte dice eso. Y entonces algunos razones dicen, entonces nosotros somos más misericordiosos que Dios. Tampoco. Lo que pasa es que Dios en su misericordia lo que hace es tolerarnos. Lo que pasa es que la gente no entiende cuán horrible es el pecado ante la presencia de un Dios santo. Y creen como que lo que es el pecado para el pecador que no ha sido justificado es lo mismo para Dios. No, déjense de esa tontería. Dios aborrece el pecado. Por eso nosotros en estos medios, la verdad del cuarto ángel, tenemos un tema titulado Las 3 revelaciones de Dios en la cruz. Donde presentamos que en la cruz se revelan 3 verdades. Cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios aborrece tanto el pecado que no escatimó a su propio hijo y agarró y
le aplicó la muerte. La ira de Dios fue sobre él. Allí se mostró cuánto ama Dios al hombre. Dios ama tanto al hombre que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo. Y allí en la cruz se demostró cuán estricto es Dios con su ley. Es tan estricto que no estaba dispuesto a pasar por harto ni siquiera a su propio hijo. Y por eso, como la Biblia dice que la paga el pecado de muerte, Dios dijo, el hombre vas a morir y tiene que morir. Y el que no quiera que el hombre muera, porque pague por él. Y como el hombre no podía redimir al hombre porque eran pecadores ambos, entonces Cristo dice, yo voy a pagar por él. Bueno, pues ahora sí puede ser redimido. Pero aquí no podemos pasar por alto la ley de Dios. El que transgrede la ley de Dios tiene que pagar, y la paga es muerte. Y el Hijo muere para que tú y yo podamos ser redimidos. Así que no se olvide eso. En la cruz se revelaron tres cosas: cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto Dios con su ley. Pero la gente cuando mira hacia la cruz nomás ve una sola cosa. Y eso lo único que ven es cuán grande es el amor de Dios. Ay, no va a ver cuán estricto es Dios también con su ley, que no estuvo dispuesto a pasar por alto a su Hijo. No puede ver cuánto aborrece Dios el pecado, que le aplicó su ira a su propio Hijo. Vean eso en la cruz también, que en la cruz eso está ahí contemplado. Por eso que se juegan con el pecado, porque los pastores no le presentan esas tres características, nada más le presentan una sola. ¿Por qué? Porque además quieren presentar temas cristocéntricos. Porque nada más presentan cuánto ama Dios al hombre, que es el mensaje para el pecador que no ha sido justificado. Pero en la cruz también se demostraron las otras dos, que es cuán estricto Dios con su ley, que son para ellos justificados. Eso no quieren presentar. Esto es fuerte, mis hermanos, pero no hay de otra. Entonces tenemos Mateo 18:22, que está contrario a 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18 dice allí que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Y está secundado y apoyado por Hebreos 9:28, que dice que Él murió por los pecados del hombre una vez y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, Cristo vino la primera vez por los pecadores y la segunda viene por los santos, no viene por los pecadores. Así que cambia esa mentalidad de que, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador. ¿Usted cree que eso es una palabra grata a los oídos del Señor? Él dice, bueno, si tú eres pecador tienes problemas porque mi hijo va a buscar a los santos. Juntame mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio, que dice el Salmo. No es juntame mis pecadores. No, juntame mis santos, es que dice. Los que hicieron pacto con sacrificio. Y cuando se escribía era a la congregación de los santos. De que en la congregación de los santos había pecadores. Sí, ¿por qué? Porque el diablo introducía a los pecadores dentro de la iglesia. Porque Dios atrae al pecador para que escuche la verdad, pero no para introducirlo como miembro de la iglesia. Dios le atrae al pecador para que escuche la verdad, haga un pacto de sangre y una vez que es justificado, entra con un hombre justo y santo, en virtud de una sangre que se le aplica. Así que bueno que tomen en cuenta esos detalles. Yo no sé qué mentalidad, una mentalidad muy mediocre la que tienen. Yo no sé cómo es que hay personas con tantos años en la iglesia. Yo soy un pecador, yo soy un pecador. Entonces tú antes de tu conversión eres un pecador y después de tu conversión sigues siendo un pecador. ¿Qué mentalidad más mediocre esa? ¿Qué es eso? Dios atrae al pecador a la iglesia para que escuche su verdad, para que sea adoctrinado y haga un pacto de sangre. Cuando es el pacto de sangre, ya usted es justificado. Y por eso tiene los mensajes para el justo y para el pecador. Pero dice, dile al justo. ¿Cuál es el justo? El que ya ha sido justificado. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, podemos dejarlo hasta aquí. Aquí ya presentamos verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Hemos avanzado bastante. Con esto es suficiente. Recuerden que los incrédulos no creen ni aún con las evidencias. Y precisamente van a correr la suerte de los sacerdotes o tiempo de Cristo. Aquí hemos dado evidencia suficiente. Es bueno que usted entienda que Dios tiene un propósito y ese propósito es llevarnos al ideal de Cristo. Y el ideal de Cristo es que nosotros andemos como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo vindicando el carácter del Padre y no se vindica el carácter del Padre en el pecado. Así que, mi amigo, aprenda a hacer la diferencia entre una verdad bíblica y otra verdad bíblica. Aprenda a hacer la diferencia entre el conjunto de verdades bíblicas que son para el pecador no justificado y el conjunto de verdades que son para los ya justificados. Así que fue para mí un placer haber compartido con ustedes esta sesión verdad bíblica versus verdad bíblica. Verdades que están contrarias y realmente están contrarias. ¿Por qué? Porque los mensajes para el pecador no armonizan con el mensaje para los justos y el de los justos no armoniza con el del pecador. Porque son dos conjuntos de verdades bíblicas que juegan papel diferente. El uno es para redimir al hombre y el otro para llevarlo a la perfección y le señala cuál es su situación si no se mantiene salvo y vuelve hacia atrás. Así que le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel una vez más. No se olvide, si usted de aquello que no se ha suscrito, suscribirse y si es de lo que se ha suscrito,
de compartir esas verdades, para que no vaya a ser que otro se pierda y que la sangre de ellos caiga sobre usted porque usted recibió la luz y no quiso compartirla. Así que será hasta la próxima y que Dios me le guarde a usted y a los suyos. Bye.